Bien, supongo que ha sido un tema un poquito esperado o tal vez ya están aburridos del tema. Vamos a ver. Vamos a ver el tema coronavirus y por ser amplio, por todo lo que hemos ido viendo y seguiremos viendo en estos días, pues la hemos dividido en dos clases teóricas. En esta primera parte vamos a ver la parte general. ¿Sí? Cualquier duda, ustedes pueden interrumpir la clase en cualquier momento. Voy a comenzar la clase hablándoles de un profesional médico, el doctor Carlo Urbani, de 46 años, especialista en enfermedades infecciosas que trabajaba en el Hospital Francés en Vietnam. Pues este profesional, el 28 de febrero del 2003, ha dado la alerta a la OMS indicando un caso de neumonía atípica. Y el doctor pensó en primera instancia que se trataba del virus de la gripe aviar y en ese entonces dio la alerta con ese objetivo, ¿no es cierto?, detectar el virus de la gripe aviar. Algún tiempo, más o menos unos 18 días, él ha trabajado en el cuartel de aislamiento, ha estado atendiendo pacientes con neumonías atípicas y pues en uno de los viajes a Tailandia ha fallecido el 29 de marzo del 2003. Este médico ha sido el primero en dar la alerta sanitaria. En los primeros casos atendidos, no todos han sido atendidos por él precisamente, pero los primeros 60 casos de esta neumonía atípica, el 50% afectaba al personal sanitario. Es por eso que el doctor dio la alerta indicando que este iba a ser un problema, una emergencia de la salud pública, solicitó ayuda al CDC, a la OMS, a Médicos Sin Fronteras, y bueno, empezó un grupo de profesionales investigadores a ver qué es lo que sucedía en diferentes países con el objeto de encontrar la causa, ¿no es cierto? Y bueno, a raíz de diferentes investigaciones, lo que se ha empezado a trabajar es la secuenciación del virus. Entonces, como ustedes se fijan aquí, esta es una fotografía que sí está publicada en el internet, donde el doctor empieza a trabajar, a investigar en la OMS y bueno, él en el momento en que se contagió era un médico trabajador de Vietnam, ¿no? Pero esto ha sido, como les decía, en febrero del 2002 y bueno, el doctor falleció en marzo del 2003. Este problema no había empezado en ese momento, pero lo vamos a ver enseguida. Y bueno, el tema que estamos viendo en boga es el de los coronavirus, que son una extensa familia de virus, pueden afectar a animales y también al hombre. En relación a los animales, pues una variedad diferente, desde vacas, ovejas, cerdos, perros, gatos y hasta roedores. En el hombre causa diferentes infecciones respiratorias. Inicialmente, las más conocidas, las vías respiratorias altas, tales como el resfrío común, o sea, es en realidad uno de los virus que causa el resfrío común. Y entre las enfermedades más graves, pues tenemos al SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, el MERS, el del Medio Oriente, y ahora la enfermedad conocida como COVID-19. ¿Sí? Entonces, como ustedes se fijan, esta es una información de inicios del 2020, finales del 2019, donde todavía teníamos acá solamente a los huéspedes intermediarios del SARS-CoV y del MERS. No teníamos al huésped intermediario del SARS-CoV-2, que ahora sí lo tenemos, y bueno, como agentes transmisores del coronavirus al hombre. Por lo tanto, esta es una enfermedad zoonótica, ¿sí? Es una enfermedad de los animales que puede ser transmitida al hombre. El grupo de los coronavirus pertenece al orden nidovirales, a la familia Coronaviridae, a la subfamilia Coronavirinae, y tenemos 4 géneros importantes: alfa, beta, delta y gamma coronavirus, de los cuales los últimos 2, delta y gamma, son más que todo transmitidas por aves y son enfermedades propias de los animales. No se han visto cepas que sean transmitidas al hombre. En cambio, sí, en el caso de los alfa coronavirus, donde tenemos acá las cepas o los grupos, los serogrupos, el 229E y el NL63, por ejemplo, que son del género alfa coronavirus, y estos dos, que son el OC43, HKU1, el SARS y MERS, pertenecientes al género beta coronavirus, y el actual SARS-CoV-2, que también pertenece al género beta coronavirus. Para resaltar aspectos importantes del
SARS, por ejemplo, sí pertenece el virus del SARS al género beta coronavirus, es el causante del síndrome respiratorio agudo severo, ¿sí? Que ha sido un brote iniciado el 2002. El MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, en Arabia Saudí el 2012, y el actual COVID-19, que recibe su nombre porque precisamente ha sido identificado el 2019 y conocido como un nuevo coronavirus, ¿no? Ahora ya sabemos que el virus es el SARS-CoV-2. Esta es una información, si ustedes se fijan, del 2020, es la Asociación Española de Pediatría, entonces es a inicios del 2020, por eso es que tenemos solamente esos datos, vamos avanzando. Y bueno, si bien ha evolucionado el coronavirus, tenemos bastante claro que el delta y el gamma son enfermedades transmitidas por aves. Entonces se asume que las aves son la fuente genética de estos géneros de coronavirus. En cambio, en el caso de los alfa y beta, se asume que los murciélagos son la causa de la fuente genética de los alfa y de los beta coronavirus. Entonces, nuevamente aquí, más que todo para resaltar que del grupo de los beta coronavirus están saliendo las tres pandemias, ¿no? Que han empezado el siglo XIX. Entonces, parte del beta coronavirus está el marbecovirus como subgénero y de ahí sale el MERS coronavirus, ¿sí? Y también del género beta coronavirus tenemos al SARS, donde está el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. ¿No? Esta ya es una información más actualizada, ya con datos de actualizados al SARS-CoV-2 también, ¿ya? Si trazamos una línea en el tiempo, pues tenemos como los antecesores o los primeros coronavirus de los que se había escuchado más o menos el año 3300 antes de Cristo, ¿sí? Como coronavirus, o sea, como virus que afectan a los animales directamente. Y recién en la década de 1960 empieza la descripción de los coronavirus que afectan al hombre, donde tenemos a los grupos mencionados ya anteriormente, ¿no? Al 229E y al OC43, que eran causantes o han sido aislados de las fosas nasales de personas con resfrío común. Esos han sido los primeros coronavirus humanos, ¿no? Los serogrupos humanos que han sido descritos inicialmente. Después se pierden un buen tiempo y vuelven a aparecer a finales del 2002, noviembre del 2002 hasta el 2003, que empieza la aparición de en ese momento, nuevo coronavirus, que ha sido ya identificado como el SARS-CoV o SARS-CoV ahora llamado 1. ¿Por qué su nombre? Porque es el causante del síndrome respiratorio agudo severo. ¿Sí? Entonces, este es el provocado por el SARS-CoV. El 2003, este pequeño brote epidémico, bueno, gran brote epidémico, ha durado de finales del 2002 hasta mediados del 2004 aproximadamente. Y al 2004 tenemos un caso aislado donde se identifica un serogrupo nuevo, que es el NL631, y se los menciono porque es un nuevo grupo identificado en el hombre, ¿no? De los coronavirus que afectan al hombre. El 2005 también un caso aislado, el HKU1 en el hombre, y el segundo brote epidémico que sucede el 2012. Este brote también ha sido un poquito prolongado, hemos seguido viendo algunos casos hasta el 2015 inclusive, ¿no? Causado por el virus MERS. El nombre se debe a que es un síndrome respiratorio del Oriente Medio. Y en diciembre del 2019 ya el llamado nuevo coronavirus, ahora ya conocido como SARS-CoV-2, ¿no? El reservorio se conoce como reservorio al murciélago en todos estos casos, todos son beta coronavirus, o sea, de género beta coronavirus. Este es el reservorio al murciélago, pero ¿cómo va a llegar al hombre? A través de huéspedes intermediarios. En el caso del SARS-CoV-1, o sea, el primer brote epidémico, se ha detectado o se ha identificado como huésped intermediario a la civeta, ¿sí? A la civeta de los Alpes o al gato civeta también. En el caso del MERS, el huésped intermediario han sido diferentes dromedarios, y en el caso del SARS-CoV-2 se ha identificado o se lo ha relacionado con el pangolín, que es un tipo de armadillo, que ustedes ven acá las fotografías del gato civeta, el dromedario y el pangolín, ¿sí? Bien, para hablar un poquito del SARS-CoV o del SARS-1,
ha sucedido o ha iniciado en una provincia de Guangdong, China. Si ustedes recuerdan cómo he mencionado o cómo he empezado esta clase haciendo mención al doctor Carlo Urbani, que ha identificado al virus o al primer paciente que él ha identificado en Vietnam, ¿no es cierto? Pues el caso, ese caso en Vietnam fue en febrero. Bueno, pues el paciente ya estuvo con algunos síntomas desde noviembre, diciembre del 2002 en Guangdong, China, donde ha habido un número importante de casos que no han sido reportados y por eso hubo también problemas epidemiológicamente hablando. Ya en febrero se identificó el brote en Vietnam a partir de una persona de negocios de 48 años que precisamente había viajado a partir de esta provincia a Vietnam y es el que ha iniciado esta propagación. Entonces, fíjense en el mapa lo que podemos ver para mayo del 2003. Tenemos el color más fuerte, el rojito más fuerte, tenemos casos hasta 2.500 casos, ¿no? Esto era en mayo del 2003 y ya para julio del 2003 nuestro mayor número de casos era 5.400, ¿no? Se habían afectado ya más de 3 continentes, ¿sí? Más de 29 países, entonces ha sido un brote importante en el caso del SARS coronavirus. Hasta abril del 2003 no teníamos datos, ¿no? Fíjense, del 1 de noviembre del 2002, que más o menos habrían iniciado los casos en Guangdong, China, pues no hay ningún dato registrado, pero a partir de abril del 2003 sí, y tenemos el número de casos y el número de fallecidos también, ¿no? En este caso hasta julio del 2003, pero como les digo, los últimos casos han sido detectados a mediados del 2004, ya casos más aislados. No se ha visto una primera o segunda ola, o segunda o tercera ola en el caso del SARS, ¿sí? Si hablamos de MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, pues los primeros casos, un buen número de casos han sido detectados del 2012 en Arabia Saudita, ¿sí? Aquí se fijan, el primer caso detectado en abril del 2012 en Arabia Saudita y bueno, pues más del 85% de los casos registrados precisamente han sido en ese lugar. La distribución o la transmisión del MERS ha sido más, no les puedo decir controlada, porque no ha dependido de la persona o de los investigadores o de los médicos, pero ha sido más limitada y eso por la forma de transmisión que tiene este virus que vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces el camello, el dromedario ha sido la fuente de transmisión, la fuente de transmisión del virus. Y aquí podemos ver ya la distribución a nivel mundial, si ustedes se fijan, y la diferencia en este brote en el transcurso de los años. Entonces hemos iniciado en abril del 2012 y si ustedes se fijan lo que está en este color medio clarito es la extensión hacia el 2013, ¿sí? Muy poco se diría, ¿no? Pero partió de Arabia Saudita y bueno, llegó hasta Francia, Italia el 2013, el 2014 un poquito se acercó a nosotros, ¿no? Llegó a Norteamérica y a varios países más y ya para el 2015 pues se ha extendido o se ha limitado también a otros países, pero si ustedes se fijan en el mapa pues es especialmente aquí, si ustedes se fijan en el mapa, es bastante limitada esta transmisión en caso de MERS versus lo que ustedes están viendo, lo que ha sucedido en el SARS, en SARS-CoV-1, ¿sí? Y esta es la epidemia de COVID-19, pero tomando en cuenta que estos datos son obtenidos de esta revista International Journal of Epidemiology del 12 de febrero del 2020, entonces, fíjense, para el 12 de febrero teníamos estos datos y esta comparación entre SARS, MERS y COVID-19. Eso para que ustedes vean cuál ha sido la diferencia. Ya un poquito entrando a lo que es SARS-CoV-2, pues esto ha iniciado el 31 de diciembre precisamente con un brote de unos 27 casos de neumonía atípica en un mercado de Wuhan, ¿sí? Donde había venta de animales vivos para comer, ¿no? Y bueno, a partir de ese pequeño brote de 27 personas, pues se ha extendido rápidamente. Entonces, fíjense, descubierto, sí, ha sido en Wuhan, China,
31 de diciembre del 2019, ya para el 15 de junio del 2020 teníamos 8 millones de casos, y hablamos de todo el mundo. Europa, Italia y España han sido los primeros países afectados. Y viendo un poquito la línea de tiempo, qué es lo que ha sucedido a nivel mundial, fíjense, 8 de diciembre, que había empezado, tiene una similitud o ciertas particularidades del SARS-CoV-2 que nos recuerdan a lo que ha sucedido en el SARS, en el primer SARS, ¿sí? En el primer brote de SARS, donde les decía que los primeros casos o el primer caso ha sido detectado meses antes y que no ha sido avisado, no ha sido notificado, y por lo tanto no se han cumplido medidas de bioseguridad para que se limite el brote. Pues lo mismo ha sucedido en esta epidemia, ¿no? En esta que ya se ha vuelto pandemia. Esto ha iniciado el 8 de diciembre, pero fíjense, el 1 de enero se ha cerrado el mercado, esto es Wuhan, pero porque ha sido notificado el 31 de diciembre. ¿No? Y a partir de ahí, fíjense cómo ha ido creciendo el número de casos, llegó a Alemania, Egipto. Aquí ya febrero del 2020 se tiene en Brasil. El 11 de marzo se ha declarado como brote, como una pandemia global. Nosotros en Bolivia hemos tenido los primeros casos el 10 de marzo, ¿no? Los primeros 2 casos notificados en Bolivia. Y como estábamos hasta agosto del 2020, teníamos más o menos 91,000, de 91,000 a 93,000 casos confirmados en Bolivia para el 10 de agosto del 2020, y lo que tenemos a la fecha. Y paso rápidamente porque tal vez van a hacer un poco más de énfasis en la segunda parte de la clase, ¿ya? Pero esto es lo que tenemos hasta el 28 de mayo, ¿sí? Del 2021. Entonces, esto les muestro y me parece interesante porque en la pandemia del SARS del 2002 y en MERS el 2012, pues no se han visto curvas de este tipo, ¿no? Como les decía, como primer brote o primera ola, segunda ola, tercera ola, pues no se ha visto eso. Aquí sí estamos viendo, fíjense, esto es lo que nos ha sucedido en julio, que era el pico de nuestra primera ola, después bajó, todos bajamos también nuestras barreras, digamos, de protección para noviembre, diciembre. Probablemente sea esa la causa, probablemente no. Tenemos aquí el segundo brote entre diciembre y enero, y sin terminar de bajar la segunda ola, pues ya estamos en la tercera, ¿no? Mayo del 2021. Conozcamos a nuestro querido agente etiológico, al coronavirus. El coronavirus es un virus envuelto, ¿sí? La nucleocápside es icosaédrica, pero en este caso no la estamos viendo porque está envuelto en una doble capa lipídica, también acompañada de ciertas proteínas. El tamaño de este virus varía, ¿sí? En nuestro texto base hace mención a que tiene un diámetro de 120 a 160 nanómetros. Cuando intentábamos estudiar el tipo de barbijo que se debe utilizar, pues en algún lugar se ha visto que el tamaño de este virus puede ser de hasta 250 a 260 nanómetros de diámetro, ¿no? El tamaño como tal del virus. La forma del virus en general, ya con la envoltura, es un virus esférico que tiene ciertas prolongaciones como si fueran palitos de golf de 20 nanómetros de longitud, y este hace que tenga la forma de una corona, y a eso le debemos el nombre, ¿no? De coronavirus. Entonces, si nos vamos de afuera hacia adentro, vemos estas prolongaciones, prolongaciones como en pétalo o como de palo de golf, ¿sí? De 20 nanómetros de longitud. Estas prolongaciones están compuestas por una proteína muy importante, que es la proteína S o proteína espiga del coronavirus. En algunos coronavirus, no en todos, también podemos tener esta, que es otra proteína externa, que es la hemaglutinina acetilesterasa. Es una glicoproteína que también se encuentra en la envoltura. Aquí tenemos la doble capa fosfolipídica que está envolviendo, que está formando parte de la cubierta de la envoltura del virus, y en medio de esta se encuentran la proteína S, la proteína HE, y esta es una proteína M o proteína de membrana, que algunos le llaman proteína matriz porque está en grandes cantidades y forma parte de la estructura, le da prácticamente la estructura a la envoltura del virus y la forma esférica.
Si vamos entrando ya en el interior, ¿qué es lo que tenemos en la nucleocápside? Tenemos un genoma a base de una cadena de RNA simple, ¿sí? Si ustedes se fijan, es una cadena simple, no segmentada, es una cadena continua de RNA, de sentido positivo. Entonces, las proteínas que vamos a ver, proteínas estructurales, porque forman parte de la estructura del virus, tenemos a la proteína S, que es la proteína espiga, la proteína HE, que es la hemaglutinina acetilesterasa, la proteína M, que es la que se encuentra en la membrana o la proteína matriz, la proteína N, que es la proteína de la nucleocápside, que se encuentra justamente en medio de del RNA, ¿sí? Es una proteína fosforilada, por eso está como fosfoproteína de la nucleocápside. Entonces, esa es la estructura de nuestro virus, y si queremos verlo por fuera, pues específicamente lo vemos así, y es por eso que tiene la forma de una corona. Si la viéramos en una microfotografía electrónica, veríamos la silueta de una corona, ¿sí? A lo que debe el nombre. Ya si fraccionamos, podemos ver nuevamente la proteína S, la proteína HE, que tienen algunos coronavirus, nuestro genoma, que tiene también la proteína N, ¿sí? Entonces, aquí vemos que en la envoltura se encuentra en la envoltura, hemos visto la proteína E, la proteína M y la proteína S, ¿sí? Las tres se encuentran en la envoltura, y en el interior se encuentra la proteína N, que es la proteína de la nucleocápside. Si queremos clasificar a nuestro coronavirus, pues, ¿qué nos llama la atención acá? Lo que está resaltado en rojo, que son los coronavirus, son los grupos o los serogrupos de coronavirus que pueden afectar al ser humano, al hombre. En particular, que nuevamente mencionamos la 229E, causante de resfrío común, es un alfa coronavirus. El OC43, que es un beta coronavirus. Aquí, dentro de este OC43 se encuentra el virus causante del resfrío común, y también se encuentra el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2 dentro de este grupo, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí, ¿qué nos interesa? Los virus que circulan en humanos, ¿no? Los que habíamos mencionado en la línea de tiempo, y cómo han ido apareciendo estos virus, tal vez en casos aislados, pero son grupos que pueden presentar patología en el hombre, en el hombre, causando resfríos, ¿no? Es un resfrío común, son infecciones respiratorias altas, no complicadas. Y los otros, que estos sí proceden de un reservorio animal, esa sería la diferencia, donde tenemos el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y el MERS, ¿no? Con sus respectivos huéspedes intermediarios, como habíamos visto, ¿sí? Y estos tres son causantes de neumonía viral en el hombre. ¿Cómo se replica? Es un virus RNA. Les hacía mención también cuando hablábamos de rinovirus, cuando es un RNA, pues no necesita el núcleo, se replica en el citoplasma celular, ¿sí? No necesitamos, lo dejamos a un ladito al núcleo de nuestra célula huésped, y vamos a utilizar, sí, todo el espacio, todo el citoplasma. Entonces, aquí tenemos a nuestro coronavirus, que tiene la proteína S, le sirve de sitio de unión con la célula huésped, ¿sí? A través de ciertos receptores que son a veces específicos de algunos coronavirus, como vamos a ver enseguida. Entonces, aquí tenemos la proteína S, que se une al receptor específico. En cuanto se une al receptor específico, la proteína S hace que cambie la estructura conformacional del virus, que ingresa por endocitosis, y todo lo que es la envoltura se fusiona a la membrana celular, ¿sí? Todo lo que es la envoltura, y lo que queda adentro, lo único que ingresa es el genoma, es el RNA. El RNA es una cadena simple, no segmentada, que se encarga de, lo primero, realizar la transcripción de un RNA polimerasa, para que este RNA polimerasa se encargue de la transcripción y replicación de nuevas cadenas, ¿sí? Donde vamos a tener que precisamente transcribir todas las proteínas que necesita el virus. Entonces, tenemos proteínas estructurales y proteínas no estructurales, como tienen todos los virus. Entre las estructurales, las que habíamos visto, son las que van a formar parte de la estructura, que son la proteína S, la M y la HE, que se encuentran en la envoltura, y la que se encuentra en el interior, que es la proteína N. Entonces, ustedes se fijan que todas estas están siendo transcritas.
Ya una vez transcritas se van a ir a la membrana de lo que es el retículo endoplásmico rugoso y del aparato de Golgi, donde prácticamente se va a cobijar la nucleocápside, o sea, el material genético va a ser englobado por esta membrana del retículo endoplásmico rugoso y del aparato de Golgi para formar un nuevo virión. Este virión maduro puede quedarse en una vesícula y ser transportada hasta el exterior y salir por exocitosis, o puede quedarse y acumularse en números y números hasta que la célula muere, ¿no? Y es liberada porque la célula precisamente muere. Tal vez aquí podemos ver un poquito mejor. En el caso del, tenemos, aquí no estamos viendo muy bien lo que es el receptor, pero en el caso de los virus que causan un resfrío común, por ejemplo, tenemos tenemos diferentes polipéptidos, ¿sí? O receptores aminopeptídicos también, si ustedes gustan. Entonces, esos son los receptores generales de los coronavirus y son los receptores que buscan las cepas causantes del resfrío común. Si hablamos ya del SARS-CoV-1 y del SARS-CoV-2, tienen una similitud. El receptor es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ese es el receptor para el SARS-CoV-1 y también para el SARS-CoV-2. Entonces, este es el receptor y tenemos una proteína activadora que es la TMPRSS2. Esta es una proteína que prácticamente activa al receptor AC2 para que pueda recibir a nuestra proteína S, a nuestra espiga del coronavirus. Entonces, fíjense, sucede lo mismo, ¿no es cierto? Unión receptor proteína S, se cambia la conformación del virus para la entrada por endocitosis, la membrana se queda como parte es fusionada como parte de la membrana celular, o puede quedarse aquí, se está quedando en la vesícula endocítica, pero no nos interesa que ingrese, o sea, la envoltura o estas proteínas no cumplen ninguna función en el interior, ¿sí? Si se quedan en la vesícula, pues son destruidas a partir de la vesícula. Y lo que nos interesa es que ingrese el material genético. Entonces tenemos aquí la cadena simple de RNA, sentido positivo, transcripción del RNA polimerasa primero, y bueno, va a haber una posterior traducción de proteínas. Las proteínas son específicas, no hay tanta diferenciación de poliproteínas, ¿sí? Se puede formar una poliproteína, y a partir de esta poliproteína, pues se van a dividir en otras proteínas específicas, que son proteínas estructurales y no estructurales. Entonces, las proteínas que han sido formadas son llevadas a las membranas del retículo endoplásmico rugoso que ven aquí, aparato de Golgi, y pues muy aparte se está transcribiendo el genoma como tal, ¿no? El RNA en nuevas cadenitas a partir de una plantilla y del RNA polimerasa. Entonces, cuando está listo por una parte todas las proteínas estructurales y por la otra el material genético, pues son endocitadas, digamos, son englobadas en una vesícula y gracias a las membranas de estos dos organelos, retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi, pues se ensambla un nuevo virión. Este virión, como les decía, puede quedarse, puede salir por gemación o puede quedarse en una vesícula hasta que la célula muera. Aquí solamente para ampliar un poquito lo que es el receptor, el AC2, que nuevamente les digo es el mismo receptor para SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, y esta es una proteína de activación, ¿sí? La TMPRSS2. Aquí vemos exactamente lo mismo, y esto ha sido bastante estudiado, especialmente ahora en busca de un tratamiento que dé solución a este brote, a esta pandemia. Sí, entonces, a partir de una molécula que está ingresando, fíjense la cantidad de nuevos viriones que son formados. Por eso es que la célula puede reventar por la cantidad de viriones que se están copiando en el interior y pueden morir. En relación al MERS, si ustedes recordarán en el mapa, pues no ha sido un brote, una pandemia tan importante.
que ha abarcado a todos los países y a todos los continentes, como en este caso, como en el COVID-19, por ejemplo. Y es porque el mecanismo de transmisión es directamente de los dromedarios, ¿no? Entonces, es un contacto directo o un contacto indirecto con los camellos. Es posible que por eso en ciertos lugares, en ciertos países, pues se ha tenido un número importante de casos positivos. El contacto de persona a persona puede llevarse a cabo, pero es más difícil. Tiene que haber un contacto realmente estrecho durante mucho tiempo como para que pueda haber el contacto de persona a persona. Y es por eso que se ha limitado la transmisión a nivel mundo. ¿Sí? En el caso del SARS, tanto el SARS-CoV-1 como el SARS-CoV-2, pues el mecanismo de transmisión es por contacto persona a persona o contacto con fomites o contacto con superficies. El otro mecanismo de transmisión es por gotitas. Las gotitas son denominadas así porque son gotas, ¿qué les puedo decir? Un poco grandes, tal vez tienen una medida mayor a 5 micras y son eliminadas por nuestra vía respiratoria superior al hablar, al toser, estornudar. Son gotitas, ¿no? Entonces son mayores a 5 micras, que podríamos decir que son grandes. Y aquí tenemos pues otras infecciones o enfermedades infecciosas que son transmitidas también por gotas. Cuando hablamos de la transmisión por aerosoles, los aerosoles son partículas muy pequeñas. Si ustedes se fijan, esta imagen nos muestra la transmisión por gotas. Estas son gotas grandes, ¿no? Que salen cuando hablamos, tosemos, estornudamos, y pues como son grandes, son pesadas y caen rápidamente, ¿sí? Si nosotros tosemos, tal vez las podemos empujar un poco, ¿sí? 1 metro, tal vez más de 1 metro, metro y medio, y por el peso, pues las gotas van a caer. En cambio, los aerosoles son gotículas, son gotas mucho más pequeñas, son menores a 5 micras y no solamente son transmitidas por el coronavirus. Aquí tenemos Mycobacterium tuberculosis que es igual, es endémica en nuestro medio, ¿no? El virus del sarampión, que es muy fácil de transmitir, pues se transmiten por aerosoles. ¿Cómo nosotros generamos aerosoles en el caso de coronavirus? Y esto ya se ha descrito en SARS-CoV, en la primera pandemia, el 2002-2003, pues ya había esto descrito, ¿no? La transmisión por aerosoles cuando se están haciendo maniobras de reanimación, por ejemplo, cuando se procede a intubar al paciente, se está generando aerosoles, o también cuando estamos tomando muestras, estamos generando aerosoles. Aquí tenemos procedimientos endoscópicos. Esto se ha repetido en SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, y aquí aprovecho para decirles, por eh, gracias, no sé, ¿en qué momento se cortó, por favor? ¿Han visto esta diapositiva desde el principio? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, Desde perfecto. los Entonces, aerosoles, doctora. desde los aerosoles. Bien, les comparaban otras enfermedades que se transmiten por aerosoles, tuberculosis, sarampión, que no ha sido erradicado el sarampión todavía del mundo. Les mostraba en qué casos se puede aerosolizar el coronavirus, ¿no? ¿Han visto esto? No sé si... Sí, doctora. Bien. Y les explicaba lo del R0. El R0 es la... Por todo, doctora. ¿Perdón? Cuando estaba empezando esa parte, ahí se cortó. Ya, gracias.
El R0 es la cantidad de personas que uno puede transmitir. Entonces, si ustedes leen en un artículo de coronavirus el R0, pues ya se van a dar cuenta a qué se refiere. Por ejemplo, el SARS, la epidemia o en la pandemia del 2002-2003, el SARS-CoV-1, pues tiene un R0 de 4, es decir, que de 1 a 4 personas una persona puede contagiar hasta 4 personas, ¿sí? Y solamente les explico para que ustedes comparen, en el caso del sarampión, el R0 ha llegado a 15. Incluso en algunos textos está 25. Eso significa que una persona positiva podía contagiar hasta 25 personas, o sea, fácilmente. ¿Por qué? Porque es transmisión por aerosoles, ¿sí? Son partículas muy pequeñas. En la siguiente clase, y no tengo en este momento el tiempo. ¿Cómo se manifiesta? En el caso del MERS, y voy a comenzar con MERS porque es el más limitado, es el más autolimitado, pues MERS se ha descrito que se manifiesta tras un periodo de incubación de 10 días, en el caso del MERS, empieza con tos, posterior dificultad respiratoria, fácilmente llega a neumonía y tiene una mortalidad que está entre el 35 y 40%. Entonces, imagínense ustedes la mortalidad. Si bien en el mapa podemos ver que los casos son pocos en comparación al SARS, pero del MERS el 35 a 40% de los casos pues han fallecido, o sea, casos que han progresado rápidamente, tos, disnea, neumonía, dificultad respiratoria, terapia intensiva y fallecimiento de la persona. Bastante brusco, o sea, corto, sencillo y mortal. Bien. Creo que a esta hora el Internet es bastante inestable, ¿no? Entonces, en el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, pues la similitud es bastante en el caso de los síntomas, ¿no? Y por eso les pongo aquí un cuadrito donde hay síntomas comunes, que son los del resfrío común, donde puede haber rinorrea, ¿no? Un goteo nasal, tos y dolor de garganta, y puede quedarse así. Pueden haber también casos asintomáticos o puede llegar a progresar hasta una neumonía, que serían los casos graves. Sin llegar a ser neumonía, también podemos tener manifestaciones gastrointestinales, o sea, un dolor abdominal que tal vez no es muy importante, pero sí con vómitos y diarrea, que eso llama la atención al paciente, fiebre elevada, y ya después va progresando el cuadro hasta ser una neumonía. Entonces hay dificultad respiratoria, disnea y necesidad de hospitalización. Lo mismo se ha descrito en 2002 y lo mismo se ha descrito en la actualidad. Entonces, podemos tener desde un resfrío común por coronavirus, ¿no? Un periodo de incubación muy corto, duración de una semana, se autolimita y hasta ahí llegó nuestro resfrío común por las cepas ya mencionadas o por los serogrupos mencionados, o puede llegar a un periodo mayor de incubación y tener un cuadro más aparatoso, ¿no? Aquí en este artículo, igual de inicios del 2020, que es lo que teníamos, los síntomas más importantes eran fiebre y tos, ¿no? Y los otros eran síntomas secundarios. Fiebre y tos era lo más importante. Nuevamente, ¿no? Aquí otro artículo, pero también es de inicios, ¿no? Febrero del 2020, fiebre y tos era lo más importante y lo más llamativo. En el caso de MERS, llama la atención más síntomas gastrointestinales. En el SARS-CoV-1 no habían manifestaciones de diarrea. Y en el SARS-CoV-2, si ustedes han escuchado o han tenido algún caso muy cercano, en la primera ola del SARS-CoV-2, pues tampoco habían casos gastrointestinales, pero en la segunda ola, desde diciembre, enero, sí se han empezado a manifestar con cuadros diarreicos.
Y este cuadro es para comparar un poco lo que es el resfrío común, la gripe y COVID-19, y en algunos casos este cuadro también he visto que incluye lo que es el dengue por la fiebre, ¿no? En áreas tropicales sí se tiene que comparar también con dengue, más que todo por los picos febriles. Entonces, ¿qué nos interesa? El periodo de incubación, esto no solamente se limita a COVID-19, también a SARS-CoV-1, ¿sí? El periodo de incubación que es muy variable, con inicio de síntomas, sí, de manera gradual, muy común y muy importante la fiebre y la tos. Últimamente también estamos tomando muy en cuenta los síntomas gastrointestinales que les digo, y la evolución está siendo más tórpida. Este virus, si bien tiene una cadena simple de RNA, pues tiene una capacidad de mutación muy importante. Entonces, incluso nosotros sabemos que el virus que empezó en China en diciembre del 2019 no es el mismo que ha llegado a nosotros en marzo del 2020, y ese brote que hemos tenido en julio no es la misma cepa que está provocando o que ha provocado la segunda ola, y tampoco la que está en estos momentos en nuestro país. Entonces, esto es lo que teníamos inicialmente, que en este momento no se cumple, ¿sí? O sea, la contagiosidad, el porcentaje de asintomáticos, en este cuadrito, por ejemplo, el periodo de incubación y en cuántos días va a llegar a dificultad respiratoria. Esto ha llegado a variar en el tiempo y es por las mutaciones que hemos visto, ¿sí? En relación a las imágenes tomográficas, se ven exactamente iguales las que son publicadas en 2002 en el brote del SARS, ¿sí? Y esto es lo que hemos visto últimamente, y esto es de julio, si no me equivoco, del 2020, cómo iniciaba el cuadro y cómo en pocos días pues progresaba a una neumonía con distrés respiratorio y necesidad de terapia intensiva. Estos métodos diagnósticos que les muestro están en artículos publicados el 2003, ¿sí? Entonces, cuando habían ya estudios sobre el SARS, o sea, el síndrome respiratorio agudo severo, provocado por el virus SARS-CoV-1, ya habían las pruebas, la RT-PCR, o sea, la reacción en cadena de la polimerasa, para hacer la determinación del genoma del RNA del coronavirus. Entonces, es de esa forma que se ha secuenciado el virus y que se ha encontrado la causa como el SARS coronavirus como causa del síndrome, ¿sí? Cómo hemos avanzado un poquito, tal vez mejorando la detección de anticuerpos, pero también había en su momento. En este momento tenemos como método diagnóstico la posibilidad de hacer detección de antígenos. Detección de antígeno es detección del virus, ¿sí? Para que ustedes noten la diferencia. Si queremos detectar al virus, podemos hacerlo de dos formas en este momento. Podemos hacerlo por antígeno nasal o podemos hacerlo por RT-PCR. Cualquiera de los dos métodos nos detecta el RNA del virus presente en este momento en la persona. El antígeno viral es como una prueba rápida, pero tomando la muestra de la fosa nasal, no había en su momento el 2002, incluso no lo teníamos nosotros el 2019, ¿ya? Y la RT-PCR pues está ya desde hace varios años para la detección del genoma, la amplificación del genoma viral. Y la detección de anticuerpos, donde vamos a ver el anticuerpo, el primero en aparecer, recordando un poquito sus clases de inmuno, el primero en aparecer es IgM y el segundo es IgG, ¿sí? Vamos a ver enseguida. Entonces, las muestras dependen, ¿sí? En el caso de MERS se ha utilizado muestra de vías respiratorias y muestras diarreicas también, porque se encontraban en las heces diarreicas los virus, el MERS-CoV, ¿sí? En el caso del SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, pues es la RT-PCR, y esta es la técnica de obtención de muestra para hacer un examen de reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Para amplificación del RNA y detección del genoma viral localizado, ¿sí? Y, bueno, la prueba de sangre que nos sirve para ver si la persona ha formado o no anticuerpos. Diferencias entre SARS y MERS, pues es prácticamente la misma familia de virus, el mismo género, solamente el grupo es el diferente, el reservorio también es diferente. El periodo de incubación, que era más limitado en el caso del MERS, en el SARS muy variable, o sea que no se ha limitado esto de 2 a 10 días, esto ha ido cambiando en el transcurso de los días de la enfermedad, pues se han detectado periodos de incubación variables realmente.
Como les decía, la parte de los gastrointestinales muy importantes en MERS no se encontraban en el caso del SARS. Y bueno, el diagnóstico, como ven, ya se realizaba desde el 2002 y lo mismo se ha utilizado el 2012 para la detección del MERS. Tasa de mortalidad altísima, ¿sí? Aquí en MERS, como les decía, 35 a 40% de los casos de mortalidad en caso de MERS. En SARS, como habíamos visto con nosotros, más o menos un 9% de mortalidad. ¿Para qué les muestro esta imagen? Para la detección de anticuerpos. Entonces, si nosotros hacemos un examen en sangre para detectar anticuerpos, pues el primero en aparecer es el IgM, que es este, donde ¿cuándo se va a detectar? Después del contacto, más o menos unos 10, 12, tal vez, sí, entre los 10 y 12 días después del contacto ya vamos a tener la aparición de la IgM, ¿no? Que es nuestro primer anticuerpo en aparecer. Y bueno, si vemos que un paciente ya está con IgG positiva, significa que ya pasó los 14 días o está pasando los 14 días de enfermedad. Que en realidad solamente nos sirve eso, ¿no? Para saber cantidad de anticuerpos y no nos ayuda mucho a ver si está en este momento cursando con la enfermedad. Este cuadro ha sido también descrito el 2002 en el caso del SARS, pero en este SARS-CoV-2 este cuadro ya no es el mismo. En esta tercera ola se ha modificado totalmente y nuestra IgM permanece hasta 2 o 3 meses en algunas personas. Entonces, no es que inicia y se va, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿en qué momento podemos hacer PCR? Pues en la primera semana, ¿ya? Cuando tenemos una alta carga viral, o sea, el virus ya se está replicando en nuestra vía respiratoria alta. Algunos marcadores pronósticos que se han estudiado ahora en SARS-CoV-2, o sea que es bastante común. Nosotros que atendemos pacientes, pues se ha vuelto ya rutina qué exámenes tenemos que pedir a los pacientes para ver cómo están en este momento, cómo está progresando la enfermedad, incluso cómo es como marcador pronóstico, es decir, si va a ir bien o si va a ir empeorando, ¿no? Sin embargo, en artículos del 2002, donde estudiábamos al síndrome respiratorio agudo severo, también está mencionado el aumento de la LDH, la procalcitonina, la proteína C reactiva y la reducción de los linfocitos. ¿Sí? Es interesante. En el caso de MERS, hacen mención a la disminución de los linfocitos y de las plaquetas como laboratorios importantes en su momento, ¿no? Bueno, tratamiento. En el caso de MERS, se ha indicado que ningún antiviral está indicado para tratamiento de MERS. Tampoco se ha hecho ningún estudio para llegar a investigar algún tipo de vacuna en MERS, ¿sí? En el caso de SARS, se hace mención en algunos textos a fármacos antivirales como los inhibidores de la proteasa. Sin embargo, no hay estudios clínicos que puedan llegar a corroborar o a respaldar el tratamiento, el uso de los antivirales en SARS, ¿sí? Vacunas no se han utilizado en caso de SARS-CoV-1, ¿sí? No hago mención al SARS-CoV-2, que eso lo van a ver en la siguiente clase. Y estas medidas de bioseguridad que ahora ustedes la ven a diario, la viven, lo utilizan, pues son medidas de bioseguridad que han sido implementadas ya para el control del SARS. Sí, el año 2002, 2003, ya la gente andaba enmascarada realmente en los países en los que más habían, en los países que habían sido pues realmente afectados, ¿no? Y bueno, estas recomendaciones que ustedes las ven a diario, las viven a diario y tal vez escuchan o ven personas sin mascarilla o con mascarilla, no sé, de chalina, ¿no? Como ven aquí. O tal vez no les deja respirar y lo usan de esta forma. Bueno, pues estas no son imágenes actuales, son de años atrás. Entonces esto ya estaba diseñado, ya estaba implementado desde que ha habido la primera pandemia del SARS, ¿sí? Todo lo que ustedes están viendo, la hospitalización, las neumonías como complicación brusca de un paciente con dificultad respiratoria, pues, y el aislamiento, ¿no? O sea, todo esto ya ha sido vivido antes, ¿sí? Por eso es que les estoy mostrando. ¿Y qué es lo que se recomendaba? Pues interrumpir la cadena de transmisión, era la única forma de poder cortar, ¿no? No había tratamiento, no había vacuna.
Y lo que desde hace años y hasta el momento se tiene que tener en cuenta en el día a día son los 5 momentos de lavado de manos. El lavado de manos no es algo que se está implementando recién, es algo que lleva muchos años atrás, pero bueno, tienen que suceder brotes como estos para que nos acordemos que existe y la importancia del lavado de manos, ¿no? Bien, quisiera saber si tienen preguntas. Sí, doctora, una consulta. Con respecto a las cepas, ¿a qué se debe la formación de las cepas? A mutaciones, totalmente mutaciones. Por ejemplo, no les puedo decir exactamente qué cepa es la que tenemos ahora y qué es la cepa que teníamos en enero y cuál es la cepa que teníamos en julio, porque seguramente recién se hará la secuenciación genómica, pero si ustedes recuerdan cuando les explicaba cómo se llega a replicar el coronavirus, parece sencillo porque el virus toma contacto entre el genoma, el RNA, se replica en el citoplasma y salen muchísimos virus más, entonces no tendría por qué haber mutaciones. Sin embargo, y he encontrado en un libro, pero no tengo la imagen para mostrarles, se ve cuando 2 coronavirus de grupos diferentes, imagínense un azulito y un rojito, los 2 infectan la misma célula. Y esta célula empieza a replicar coronavirus verdes. Entonces, más o menos así es la forma en la que van mutando. Esas ya son mutaciones grandes, son mutaciones en las que ya se puede decir este es un serogrupo diferente y, por ejemplo, tiene un huésped intermediario diferente. Entonces, por ejemplo, eso es lo que ha podido pasar entre el SARS y el MERS. Lo que sucede entre nuestros mismos SARS-CoV-2 o SARS-CoV-1 son mutaciones muy pequeñas a nivel de proteínas, ¿sí? Entonces, así como les he amplificado un poquito la foto del receptor de nuestra célula, de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y la proteína S, pues yo creo que tendría que amplificarlo tal vez 10 veces más, porque esa proteína S tiene porciones. Imagínense que tiene miles de porciones, pero imagínense que son 10 casillitas de diferentes colores y eso es lo que va mutando, ¿sí? Entonces son cambios mínimos, cambios minúsculos que tiene de un virus a otro, que ya nos genera alguna diferencia y nosotros lo podemos ver en la parte clínica, en las manifestaciones clínicas ya con el paciente. Está bien, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctora, una pregunta. Adelante. Cuando nos mencionaba los géneros, alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus, leí también que igual lo mencionan a los bafinivirus y los torovirus. ¿Eso ya no se utiliza actualmente o siguen incluyéndose en los 6 géneros? Porque igual los torovirus menciona que igual infectan a humanos, que vienen de la familia, obviamente, ¿no? De los coronavirus, coronaviridae, algo por ahí. Sí, son géneros que son utilizados o son de importancia veterinaria. Los torovirus también. Entonces, bueno, hay esos y otros más, ¿no? Pero sí sirve, todavía es válida esa clasificación. Más se utiliza, pero en importancia veterinaria. Gracias, doctor. De nada. Aquí en el chat han colocado una pregunta. Dice, mencionó que el virus se une a las células humanas por la proteína S a los receptores AC2. ¿El virus también puede unirse igual por la HE? En realidad sí, pero no nuestro virus. O sea, hay algunos coronavirus cuya proteína principal es la hemaglutinina esterasa. Esta hemaglutinina esterasa también es una porción muy importante de unión hacia la célula huésped, por si acaso. ¿Sí? Entonces, en el caso del SARS-CoV-1 y 2, no. La proteína S es la que participa como proteína de unión. En cambio, en el MERS y en otros coronavirus, también cepas humanas como la 229E, el que utiliza es la HE, ¿ya? La hemaglutinina esterasa. Me dicen, ¿podría repetir cuándo se producen aerosoles en el coronavirus?
Cuando lo aerosolizamos, o sea, los aerosoles son partículas muy pequeñas, entonces nosotros tenemos que realizar procedimientos en el paciente como para que esas pequeñas gotículas puedan salir. Los accesos de tos no son suficientes, ahí salen solamente gotas grandes. Entonces, nosotros tenemos que introducir un tubo que llegue hasta tráquea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una reanimación cardiopulmonar, en el caso de una intubación orotraqueal, en el caso de que introducimos un tubo hasta el esófago, estómago en una endoscopía digestiva, se generan aerosoles porque nosotros estamos removiendo todo lo que es vía respiratoria, incluso hasta parte del respiratorio inferior, ¿no? Entonces ahí sí generamos aerosoles, ¿ya? Me dicen, la proteína S es la que se utiliza para las vacunas, o sea, no es la proteína S, es lo que puede simular la proteína S, ¿no? Que tiene que estimular a un receptor para generar o para desencadenar defensas, ¿no? Anticuerpos neutralizantes. Dice, ¿me podría explicar sobre la IgM, IgG y por qué es bueno realizar cierto tipo de diagnóstico al principio? No quiero influir mucho en lo que es el tema del SARS-CoV-2 porque esa es la parte 2 de su teórica y no la voy a dar yo. Pero sí les puedo decir que son diferentes las técnicas de diagnóstico. Entonces, ahorita para diagnosticar a una persona, o sea, si tiene la enfermedad, no nos sirven las técnicas de anticuerpos. O sea, ¿de qué me sirve saber si tengo IgM o IgG? Puede ser que esté pasando, puede ser que esté asintomática, pero no voy a saber cuántos días. Puedo estimar, pero no voy a saber con exactitud. No voy a saber si todavía puedo transmitir el virus. Por ejemplo, cuando recién aprendíamos sobre el SARS-CoV-2 en julio del año pasado, se creía que la IgM nos decía actividad actual. Entonces, a una persona se le daba baja, ¿no es cierto? No iba a trabajar mientras tenía IgM. ¿Y qué hemos ido viendo en el transcurso de los días, semanas y meses? Que la IgM estaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, y en realidad uno no transmite el virus 2 meses, 3 meses. Pero dependiendo de la persona, o sea, la capacidad de formación de anticuerpos, puede mantenerse la IgM hasta 3 meses en una persona. Y eso no significa que siga contagiando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la actualidad? Es el antígeno nasal, porque es económico, a diferencia de la PCR, porque nos detecta genoma viral al igual que la PCR, ¿sí? Y nos indica que el virus está presente en este momento. Lo que sí tenemos que hacer es contar bien cuándo vamos a hacerlo y cuándo no. O sea, si bien hacemos un antígeno nasal, me he levantado con fiebre, malestar, tos, no sé, voy al médico y exijo que me hagan un antígeno nasal porque me he levantado mal, me ha dado fiebre. Me va a salir negativo y puede ser que yo sí sea positiva. ¿Por qué? Porque no ha pasado el periodo de incubación. Cuando empiezan los síntomas, tenemos que más o menos contar al tercer día para poder hacer la prueba y que esa prueba sea fidedigna. Puedo decir esta prueba no sirve y hacerme la PCR y puede salirme negativa inclusive si yo no estoy en el día adecuado. Otra cosa que estamos viendo es, he tenido contacto o en mi trabajo hay una persona positiva y tengo que hacerme la prueba. ¿Hace cuánto que tienes contacto? Ayer, antes de ayer, hace 3 días estoy con esa persona y es positiva. Entonces, no es suficiente ese tiempo. Sí, para el contacto, o sea, si yo no tengo síntomas, no voy a salir positivo. Si he tenido contacto con el virus, quiero saber si soy asintomática, tengo que esperar de 8 a 10 días para hacerme la prueba, ¿sí? Tienen aquí otra pregunta. ¿Hay la posibilidad de inhibir los receptores AC2 y así evitar la infección? En realidad, son 2 preguntas diferentes, ¿no es cierto? Vámonos a la primera pregunta, o sea, posibilidad de inhibir los receptores AC2. Ustedes han debido escuchar un montón de fármacos que se han estudiado desde julio del año pasado y lo mismo han hecho en el brote del 2002, ¿no? Un montón de fármacos que han ido probando, unos que van a inhibir la transcripción, otros que van a bloquear el receptor AC2, pero en realidad no hay estudios clínicos que nos garanticen que eso va a suceder. ¿Por qué? Porque como les decía, son pequeños fragmentos de proteína que tiene nuestra proteína S.
Y si bien podemos hacer algo para bloquear una y nos ha ido bien con un grupo de pacientes, después ya no sirve. ¿Por qué? Porque el virus ha mutado o porque ya está empleando otra carilla de la proteína S y igual va a ir a engancharse al receptor, ¿sí? Entonces, no hay un medicamento en este momento que inhiba los receptores, que esté comprobado por estudios aleatorizados, clínicos controlados, que lleguen a inhibir a los receptores del AC2. Su otra pregunta era, ¿se pueden emplear en vacunas? En realidad, las vacunas, ¿cuál es el objetivo de las vacunas? Es generar anticuerpos, entonces no es bloquear un receptor. Por eso es que se utilizan similares elementos a los de la proteína S, como para estimular al receptor y que la célula piense que está con el virus y empiece la formación de anticuerpos, ¿sí? Hay otra pregunta, dice, ¿las vacunas cuánto tiempo nos protege? En este caso, si hablamos solamente del SARS-CoV-1 y MERS, no existen vacunas. En el SARS-CoV-2, ahorita somos conejillos de indias, todos nos hemos hecho poner las vacunas y veremos por cuánto tiempo, pero lo que está documentado es que es por 8 meses, ¿ya? Vamos a ver si es verdad o no, recién a los 8 meses. ¿Cuál es el objetivo inmunitario de la actual campaña de vacunación mundial? ¿Cómo usted explicaría los procesos moleculares? ¿A qué se refiere eso? Si me podrían repetir. En relación a la primera parte, ¿cuál es el objetivo? O sea, la vacuna no protege de la enfermedad, es decir, que una persona vacunada igual se puede contagiar. Por eso es que seguimos utilizando barbijos, seguimos con las medidas de aislamiento o de distanciamiento social, aún teniendo la vacuna, ¿sí? Lo que hace la vacuna es protegernos de formas graves de la enfermedad, es decir, que no lleguemos a terapia intensiva. Y bueno, me consta porque hay un montón de personas, incluso colegas vacunados, que han salido positivos, que han tenido neumonía, han sido hospitalizados, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo? Es disminuir la carga viral. Entonces, yo voy a tener menos posibilidad de transmitir al resto si yo me vacuno. Entonces, es la responsabilidad de cada uno de nosotros para con nuestra familia y para con el resto de la población, ¿no? A ver si me explican esa segunda parte de la pregunta. Un segundito. No sé si hay alguna duda más. ¿Cómo actúan los anticuerpos generados por las vacunas en un contacto con el virus verdadero? Pues en realidad ya hay vacunas, ¿no es cierto? O sea, ya no tenemos que esperar a que los anticuerpos se estén formando. Los anticuerpos ya van a estar formados, entonces lo primero que tenemos es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida es la formación de anticuerpos, que demora en formarse más o menos unos 10 días. Entonces, ¿qué hacemos con las vacunas? Nosotros estamos acelerando ese tiempo, estamos ganando ese periodo de tiempo. Ya tenemos los anticuerpos formados que son los que van a contraatacar, pero junto con la inmunidad innata, ¿no? O sea, las dos al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué a las mutaciones le llaman cepas? No, las mutaciones no son cepas. Las cepas o los serogrupos son los diferentes grupos de los virus que han sido originados por diferentes mutaciones, ¿sí? No es que sea un sinónimo mutación y cepa. Para aclarar, está bien la pregunta. Doctora, una consulta. ¿Existe algún estudio que se haya realizado sobre las manifestaciones clínicas que haya tenido alguna persona después de haberse vacunado o las consecuencias que exista? La pregunta se refiere a una persona que se ha vacunado y que se ha contagiado por SARS-CoV-2. Tanto si se ha vacunado y se ha contagiado, como para que también se ha vacunado y no se haya contagiado. Para ambos casos. Joana, lo que nosotros hacemos es olvidarnos de la vacuna. Es decir, si una persona me dice, tengo tos, tengo fiebre y no sé qué, y me he vacunado, o sea, no me interesa que se haya vacunado o no, me interesa cómo está ahora.
me interesa cuántos días de enfermedad tiene, desde cuándo está con fiebre, qué contactos ha tenido, y yo trato a la persona olvidándome si ha sido vacunada o no. Después ya puedo evaluar cuándo ha sido vacunada, porque el mecanismo inmunológico posterior a la vacuna puede tardar hasta 21, o sea, estamos hablando de 7 hasta 21 días, pero se ha visto que puede demorar eso hasta 30 días. Entonces, fíjense que una persona que ha sido vacunada recién está formando anticuerpos, y si no tiene cuidado y tiene contacto con un positivo, va a ser positiva. Y muchas personas le echan la culpa a la vacuna. Dicen, me he vacunado y he empezado con síntomas. La vacuna no causa COVID. La vacuna no causa resfrío común, no causa estornudos, no causa rinorrea. La vacuna puede generar como efectos adversos dolor en el sitio de punción, puede generar efectos en personas alérgicas o en personas no alérgicas si tienen algún factor de riesgo, puede generar alergias desde muy leves hasta muy severas, puede generar como parte de la alergia sensación de espasmo laringio, o sea, que se cierra la garganta, pero eso es inmediato, o sea, es una reacción en los primeros minutos después de haberse sido administrada la vacuna. Puede generar náuseas, vómitos, que hemos visto también, pero no puede generar enfermedad, ni en un día, 2 días, 3 días, ni en un mes. O sea, si hay enfermedad y la prueba sale positiva, no fue la vacuna, fue que estuvo contacto con el virus tal vez días antes de que se haga vacunar y estaba en periodo de incubación, ¿no es cierto? Dicen, piden de preferencia que no esté en contacto con agua, lácteos, huevo, no, nada, nada, dependiendo de la vacuna que ustedes reciban o de la que pregunten. La que ahora está en el país es Sputnik, la que se ha vacunado antes es Sinopharm. En esas dos, ningún problema con el agua, ningún problema con los alimentos. La Pfizer, que sí había más problema de alergias con la Pfizer. ¿Cuál es la recomendación? O sea, los alimentos alergénicos son los lácteos, el huevo y las grasas. Entonces, si yo tengo un problema de alergia, voy a comer eso y me va a ir muy mal. Y si la vacuna me va a estimular de alguna manera un estado alérgico, pues también, ¿sí? Pero si no hay ningún proceso alérgico en curso, no tengo antecedentes de alergia, entonces yo puedo comer lo que sea, puedo bañarme, puedo tener contacto con el agua, no hay ningún problema, ¿sí? Si una persona estuvo con SARS-CoV-2 al grado de casi desarrollar el síndrome como tal y que como secuela tendría una neuralgia, puede recibir la vacuna. Si ha sido una persona positiva que ha desarrollado la enfermedad, o sea, ha sido positiva, han pasado 14, 21 días, se le ha hecho la prueba, ya es negativa, tiene algunas secuelas, puede recibir la vacuna. Pero también tiene anticuerpos esa persona, entonces no necesita ser vacunada inmediatamente. Si es una persona que ha llegado a hospitalizarse, a tener una neumonía grave, que ha llegado a entrar a terapia intensiva, preferimos que por lo menos hayan pasado 30 días después de haber dado negativo para que se vacune. Pero eso no porque la vacuna le vaya a hacer mal, ¿sí? Sino porque la persona ya tiene anticuerpos, o sea, ¿y qué es lo que va a hacer la vacuna? Va a reforzar más los anticuerpos, ¿no? Para que duren más en realidad. ¿Se pueden mezclar las vacunas de COVID? No. Si han recibido la primera dosis de Sinopharm, pues tienen que recibir la segunda dosis de Sinopharm. ¿Quieren cambiar de vacuna? ¿No les ha convencido? ¿Han leído otras cosas? Entonces tienen que esperar de 3 a 6 meses para poder recibir otro tipo de vacuna. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para donar sangre cuando hemos sido vacunados? ¿Donar sangre para qué? Depende, ¿cuál es el objetivo? Donar sangre porque algún familiar tiene anemia, pues entonces se trata de donar glóbulos rojos, no habría ningún problema, ¿sí? Es decir, la vacuna no interfiere, eso por si acaso. ¿Por qué es recomendable que una persona diabética que pasó COVID se vacune después de 3 meses? Tenga o no diabetes, muchos médicos están recomendando, como les digo, que la vacuna sea después de 3 meses porque se asume que los anticuerpos por enfermedad le van a durar 3 meses. Entonces, la vacuna le serviría como para volver o aumentar la cantidad de anticuerpos, la producción de anticuerpos. Doctora, una pregunta.
Dime. ¿Es bueno consumir paracetamol antes de la vacuna para evitar los síntomas o fiebre y todo eso? Perdón, dolor, eso, o no es recomendable? ¿O va a influir algo en el sistema inmune? Ya, no influye en el sistema inmune y en algún momento por el dolor, especialmente cuando estábamos aprendiendo con las primeras vacunas, el primer grupo de Sputnik y después la Sinopharm, he escuchado que en algunas recomendaciones decían como si fuera la pentavalente de los niños, ¿no ve? Media hora antes de la vacuna, tómense su paracetamol. No influye en nada en la vacuna. Y otra recomendación es que la persona no tome en horario ningún analgésico y ningún antiinflamatorio, ¿sí? Si hay dolor en el hombro, un paracetamol o un ibuprofeno no hay ningún problema, pero estamos hablando de una dosis, no estamos hablando de iniciar un tratamiento, ¿ya? Gracias. ¿Cómo ayuda el plasma hiperinmune? Y son las últimas preguntas, por favor, por la hora. ¿Qué pasa si una persona con presión alta fue vacunada? Absolutamente nada. Es más, están entre los grupos de riesgo que deben ser vacunados. ¿Cómo ayuda el plasma hiperinmune a los enfermos con COVID? Pues no se ha comprobado en estudios aleatorizados, clínicos, controlados, no se ha comprobado que el plasma hiperinmune ayude, ¿sí? Sin embargo, en algunas guías se estaban manejando como que nos ayuda en la respuesta inmune siempre y cuando el plasma lo administremos en una etapa 1 a 2A, es decir, que es cuando está empezando la neumonía o incluso antes de la neumonía, ¿sí? Entonces, en algunos casos en que se ha administrado en casos severos, el plasma hiperinmune, como estamos hablando de un estado hiperinflamatorio, el plasma empeora a los pacientes. Y esto no lo van a comprender tal vez hoy día, porque yo no he hablado nada de la patogenia de lo que es el SARS-CoV-2, donde estaría el estado hiperinflamatorio que termina matando a los pacientes, ¿ya? Espero que se acuerden de esta pregunta y que la puedan complementar con la siguiente clase. Si un paciente toma antipsicóticos y recibe la vacuna, no, para nada, o sea, no hay contraindicación. Puede seguir tomando incluso el mismo día, ¿sí? Si una persona tiene COVID y está en los primeros días y no sabe que tiene COVID, ¿va a ponerse la vacuna? ¿Hace que empeoren los síntomas? Sí, sí. Por eso es que se prohíbe colocar la vacuna si es que hay síntomas gripales o síntomas de resfrío. Algunas personas se molestan, pero es por el bien, o sea, no es que queremos agarrarnos la vacuna, para nada. Nos conviene que todo el mundo esté vacunado, especialmente el personal de salud, ¿no? Nos conviene. ¿Se puede duchar cuando estás con COVID? Sí, por supuesto. ¿Por qué se dice que no debe bañarse? No, por nada. No hay ninguna contraindicación con la ducha ni con el agua, ¿sí? Bueno, queridos estudiantes, más que todo por la hora, aquí vamos a detenernos. El tema no ha terminado, como les digo, entrar a SARS-CoV-2 como tal, van a entrar en la siguiente clase. Entonces, espero haber podido aclarar muchas de las dudas, muchas más van a haber, millones de dudas, seguro que sí. Entonces, esperemos que con estas 2 clases sean suficientes. Y me olvidé de tener la grabación. Recording stopped. Bien, entonces, que tengan buen fin de semana. Y empezamos prácticas, así es que nos veremos en las prácticas. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta luego.